Tal vez ustedes recuerden que hace algunas semanas tuvimos la reflexión del Evangelio Dominical aquí en la Iglesia de la Flagelación. Hoy, en cambio, voy a partir de aquí, pero vamos a caminar por la Vía Dolorosa, es decir, la calle que inicia desde aquí, el lugar donde Jesús fue condenado a muerte, y Jesús, cargando su cruz desde aquí, salió hacia el lugar llamado Calvario. Entonces esto es prácticamente lo que nosotros llamamos o conocemos como el Vía Crucis, la vía de la cruz. Desde aquí sale hasta la iglesia del Santo Sepulcro, es decir, el Calvario de la crucifixión y la tumba de Jesús. Pues vamos a caminar por aquí. ¿Por qué he querido grabar desde aquí? Porque hoy el Evangelio nos dice una frase. Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Que le sigamos por el camino de la cruz. Y qué mejor que recorrer hoy este camino de la cruz. No vamos a hacer el Vía Crucis estación por estación, solamente vamos a caminar por aquí, pero vamos a ir viéndola mientras reflexionamos en lo que ocurre en este Evangelio. Aquí es la salida y comenzamos a caminar por aquí. La semana pasada el Evangelio se desarrolló en Cesarea de Filipo. Allí reflexionábamos sobre ese encuentro de Jesús, que les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús felicitó a Pedro por haber dicho correctamente, haber contestado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero hoy la cosa cambia radicalmente. Siguen allí en Cesarea de Filipo, siguen en ese momento, y acaba Jesús de felicitar a Pedro y de entregarle las llaves del reino de los cielos, según escuchamos. Pero hoy, en cambio, le dice Jesús a sus discípulos que tiene que sufrir mucho, padecer. Dice: el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, aquí donde estamos ahora. Tiene que ir a Jerusalén y allí padecer mucho, sufrir, ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y morir y resucitar al tercer día. Bueno, pues cuando escuchan ese anuncio, el conocido como el primer anuncio de la pasión, entonces ellos entran en pánico y Pedro se asusta. Aquí vamos a entrar y vamos a conocer este lugar que es la iglesia de la prisión de Jesús, de los ortodoxos. Es una tradición ortodoxa que vamos a simplemente a ver muy brevemente lo que aquí adentro tienen. Son unas cuevas. Y aquí dice la tradición de los ortodoxos que estuvo preso Jesús. Aunque arqueológicamente pensamos que la prisión fue en casa de Caifás, sin embargo este lugar ha sido un lugar de mucha oración y nos viene muy bien para reflexionar en lo que estamos meditando hoy. Jesús habla de su sufrimiento, de su pasión en Jerusalén. Y vamos a continuar caminando por la vía de la cruz, porque Jesús asustó a sus apóstoles con ese anuncio que ellos no se esperaban. Después de decirles que Él es el Mesías. Esto era muy importante, porque para los discípulos decir que es el Mesías es hablar del poderoso, el victorioso, el elegido de Dios. Y Jesús, inmediatamente que ellos le dicen que es el Mesías, Él dice: sí, soy el Mesías, pero el Mesías sufriente. Y eso no lo entienden. Mesías sí, pero Mesías sufriente es como una contradicción. Entonces Pedro dice ahí que Pedro, con muy buena voluntad, se llevó aparte a Jesús, lo apartó de los demás discípulos y le empezó a imprecar, le empezó a
a decir que no, de ninguna manera iba a ocurrir eso. Y seguramente lo hizo con buena intención, pero Jesús reaccionó de manera violenta a las palabras de Pedro y le dijo: apártate de mi vista, o mejor dicho, le dijo: detrás de mí, Satanás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que Pedro quiere enseñarle la lección al maestro. Pedro quiere decirle a Jesús cuál es el camino correcto. Pedro quiere decirle a Jesús: por ahí no es, maestro, tú no vas a sufrir, tú tienes que reinar, tienes que vencer. Y Jesús, en cambio, le dice: no tienes ni idea, Pedro, tú no sabes de lo que estás hablando. Hoy es viernes y por eso esta vía está llena. Estamos en el barrio musulmán y están viniendo de rezar en la mezquita los musulmanes. Entonces Jesús les está diciendo a sus apóstoles que él tiene que sufrir y Pedro le está diciendo que no. Pero se lo lleva aparte para darle una lección en privado, como para corregir a Jesús. Y Jesús, en cambio, le dice: tú no tienes ni idea. Detrás de mí significa: yo no voy a aprender de ti. Tú tienes que venir detrás de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? Porque le dice: tú eres un escándalo, eres un obstáculo, eres una piedra de tropiezo. Me vas a hacer caer. Si te hago caso, me vas a hacer caer. Vas a hacer que yo no siga la voluntad de mi Padre. Le acaba de decir poco antes, la semana pasada lo escuchamos, que esas palabras que había dicho primero le habían venido de Dios. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora en cambio le dice: esto que acabas de decir no viene del cielo, viene de un pensamiento muy humano. Y le llama Satanás, porque en el fondo Satanás siempre nos va a querer tentar para huir de la cruz. Y constantemente es así. Nosotros, la vida tiene muchos sufrimientos, muchos dolores, muchas cruces, y nosotros fácilmente nos justificamos diciendo: no estoy obligado a sufrir, ¿por qué tanto? Tengo derecho a ser feliz. Entonces tanta gente en la vida, por pensar que no debe sufrir, entonces empiezan a justificarse y empiezan a buscar huir de la cruz, y a veces de maneras tremendas, abandonando la familia, abandonando a sus hijos, el matrimonio, abandonando la cruz, ¿no? Personas, por ejemplo, que dicen: yo tengo derecho a ser feliz, entonces por eso voy a abortar. Y entonces uno se justifica del pecado muchas veces por no sufrir. Claro que hay límites, por ejemplo, cuando hay un maltrato, una cosa, pues uno tiene que tomar alguna acción. Pero el punto que estoy diciendo es que muchas veces las personas huyen irracionalmente de la cruz porque piensan que uno tiene que buscar a toda costa el camino fácil de la vida, y eso no es así de ninguna manera. La felicidad se alcanza a través del camino de la cruz, y por eso me he detenido aquí, porque estamos en la tercera estación. Aquí tenemos a Jesús que cae por primera vez, pero le quiero mostrar aquí adentro esta imagen que se venera en este lugar, que es Jesús caído con la cruz a cuestas y los ángeles mirándolo, contemplándolo. Bueno, pues esto es lo que Jesús nos invita a hacer en nuestra vida. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces le acaba de decir a Pedro: detrás de mí. Si quieres ser mi discípulo, ven detrás de mí, no yo detrás de ti. Tú no me vas a enseñar cuál es el camino correcto. Y entonces continuamos aquí por la Vía Dolorosa, por las estaciones del Vía Crucis, y vamos a ver cómo Jesús continúa su discurso. No solamente le dice a Pedro: sígueme tú, si quieres, ven detrás de mí, Satanás, sino que también le dice a sus discípulos que el que quiera seguirlo, el que quiera ir detrás de él, y así como le dijo a Pedro: detrás de mí, el que quiera venir detrás de mí por este camino de la cruz, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida,
ese la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la encontrará. Entonces nos está hablando de la paradoja evangélica, que significa que el que quiera buscar la felicidad, el que viva buscando ser feliz, ese jamás va a ser feliz. En cambio, el que viva dando la felicidad a los demás, es decir, dando su vida a los demás, ese la va a encontrar. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero a nosotros nos parece muchas veces que tengo que buscar la felicidad por sí misma, por mi propia cuenta. En cambio, no. La clave está en dar mi vida, en sacrificar, en cierto sentido, mi egoísmo para dar felicidad a los demás. Claro, hay maneras sanas de hacer esto, hay maneras incorrectas de hacerlo, pero el punto, la esencia está en este mensaje de Jesús. Aquí ya vamos por la mitad de la vía de la cruz, del Vía Crucis, hacia la séptima estación, y finalmente quisiera recordar que en este discurso de Jesús que nos dice cargar con la cruz, pues hay dos maneras principales de cargar la cruz. Una es nosotros, pues sí, buscando pequeñas incomodidades, pequeños sufrimientos, pequeñas cruces, pero la principal es que no hay que buscar la cruz, sino que ya la vida nuestra contiene muchas cruces que ya nos vienen, y esas son las más duras. Muchas veces una enfermedad, algo inesperado, un problema familiar, nuestros propios defectos, tantas cosas que nosotros no hubiéramos querido, que nuestros planes no se cumplen, no salen las cosas como nosotros quisiéramos. Bueno, pues eso es una cruz, son cruces, y el Señor nos invita a abrazarlas, a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y esas cruces son redentoras, esas cruces nos salvan, nos liberan y nos unen con Cristo. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome, acepte, abrace su cruz, no la arrastre. Arrastrar la cruz es llevarla de mala gana. Cargar la cruz es llevarla con amor. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.